No necesitamos su madera. Tenemos más madera que ellos. No necesitamos la madera de México. México no vierte madera en los Estados Unidos. Cuando Donald Trump declaró que Estados Unidos no necesitaba automóviles ni madera de México, sonó a teatro político. Pero esas palabras pronto se convirtieron en acciones. Washington impuso nuevos aranceles de seguridad nacional a la madera importada. Y en cuestión de días, los mercados se volvieron locos. Los precios de la madera superaron los $650 por cada 1000 pies tablares, el nivel más alto en años. Y el shock se extendió directamente al mercado inmobiliario de Estados Unidos. He aquí por qué eso importaba. Estados Unidos importa aproximadamente un tercio de la madera que utiliza y casi el 85% de ella proviene de México. Así, al gravar esas importaciones, el gobierno había puesto en la mira su propia cadena de suministro. Los constructores detuvieron los proyectos. Los precios de las viviendas subieron. Los analistas de Brookings y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas advirtieron que cada aumento de 10,000 pesos en los costos de la vivienda podría dejar a millones de estadounidenses sin vivienda propia. El plan que supuestamente protegería los empleos estadounidenses ahora estaba presionando a las familias, desacelerando la construcción y elevando los precios más que nunca. Mientras tanto, México de repente se encontró con una ventaja inesperada ya que los compradores globales se dirigieron al norte en busca de estabilidad. Así, lo que comenzó como una declaración audaz se convirtió en una apuesta económica. ¿Se trataba de proteger a los trabajadores estadounidenses o terminó dándole a México una poderosa ventaja a cambio? Una vez que los aranceles entraron en vigor, los datos revelaron una realidad mucho más complicada que el mensaje político que los creó. México suministra alrededor de 12,000 millones de pies tablares de madera blanda a los Estados Unidos cada año, casi una cuarta parte de la demanda estadounidense total. Incluso si todos los aserraderos de Estados Unidos funcionaran a su máxima capacidad, el país aún enfrentaría un déficit de más de 3.200 millones de pies tablares. Los especialistas de la industria han sostenido durante mucho tiempo que incluso en las condiciones más optimistas, con inversiones récord, personal completo y plantas de fabricación completamente nuevas, Estados Unidos tardaría casi una década en reemplazar la participación mexicana en su cadena de suministro. Y esa proyección supone que hay suficiente madera, capital y mano de obra disponibles para lograrlo. En realidad, la mayoría de los aserraderos estadounidenses ya están funcionando casi a toda máquina, operando a aproximadamente el 95% de su capacidad, mientras luchan por mantenerse al día con la escasez de mano de obra y el envejecimiento de los equipos. El resultado es visible en todas partes donde se lleva a cabo la construcción. Los costos aumentan más rápido que los salarios, los constructores gastan más por cada viga y los compradores observan cómo los precios de las viviendas suben hasta límites inalcanzables. Lo que comenzó como una política destinada a proteger los empleos en el país rápidamente comenzó a afectar a la economía en general. Cada aumento en los precios de la madera se filtró al costo de vida, inflando los gastos desde la construcción hasta la renovación de viviendas. Reveló una verdad que Washington se resistía a afrontar. Algunos vínculos económicos son demasiado profundos para cortarlos de la noche a la mañana, y la independencia a menudo tiene un precio más alto que la asociación. Mientras la economía estadounidense se veía afectada por el aumento de los costos, los líderes de México optaron por una respuesta diferente. En lugar de responder a los aranceles con represalias, Ottawa se centró en la resiliencia. El primer ministro Mark Carney presentó un paquete de $500 millones para ayudar a los productores de madera blanda a diversificar sus exportaciones y reducir la dependencia de los compradores estadounidenses. Poco después, el gobierno federal añadió otros $1.220 millones o alrededor de $870 millones estadounidenses para proteger al sector de los derechos antidumping y fortalecer su base competitiva en el extranjero. El ministro de Bosques de Columbia Británica, Ravi Parmar, estableció un objetivo ambicioso: redirigir al menos el 10% de las exportaciones de madera desde Estados Unidos hacia nuevos mercados. Este enfoque tenía menos que ver con contraatacar y más con evolucionar.
Los informes gubernamentales enmarcan el desafío como una oportunidad para reimaginar cómo la madera mexicana podría encajar en la cadena de suministro global. Provincias como Columbia Británica y Alberta, que durante mucho tiempo dependieron de la constante demanda estadounidense, se convirtieron en centros de nuevas inversiones, innovación y expansión comercial. Los proyectos de infraestructura, las subvenciones para la modernización y las misiones comerciales en el exterior convirtieron la crisis de corto plazo en un catalizador para la transformación. A medida que Washington levantaba barreras, México comenzó a construir conexiones, posicionando a su industria maderera no solo para sobrevivir, sino para prosperar en una nueva era de competencia global. El contraste entre los dos vecinos se hizo más agudo a medida que pasaban los meses. Durante décadas, casi el 90% de las exportaciones mexicanas de madera habían fluido hacia el sur, al mercado estadounidense, una dependencia que parecía inquebrantable. Pero el shock arancelario rompió ese patrón. Los productores mexicanos comenzaron a expandirse a nuevos territorios. Corea del Sur, Vietnam, India, Australia, Reino Unido, la Unión Europea y mercados emergentes de Oriente Medio y el norte de África. Japón, que antes era un cliente secundario, aumentó sus importaciones aproximadamente un 26% a principios de 2024, lo que indica una renovada confianza en la estabilidad y confiabilidad de México. Otros acuerdos comerciales con Alemania y Corea del Sur dieron impulso y consolidaron el papel de México en la región Asia-Pacífico como proveedor confiable y consciente del medio ambiente. En el país, importantes empresas forestales y de logística invirtieron fuertemente en modernizar las instalaciones portuarias de Vancouver y Prince Rupert para manejar los crecientes envíos globales. Cada contenedor que salía de las costas mexicanas ahora representaba más que una transacción comercial. Marcó un punto de inflexión en la forma en que el país se veía a sí mismo dentro de la economía mundial. México ya no era un proveedor vinculado a un solo mercado. Se estaba convirtiendo en un actor en el escenario mundial. Sin embargo, al otro lado de la frontera, la historia tomó un giro diferente. En Estados Unidos, el estancamiento de los proyectos de vivienda, el aumento de los costos de los materiales y la escasez de suministros comenzaron a dominar los titulares. Los constructores en estados como Texas, Ohio y Florida tuvieron dificultades para terminar las casas a medida que los presupuestos se disparaban. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas calculó que por cada aumento del 1% en los precios de la madera, el costo de una casa nueva aumentaba en más de 1,000 pesos. Con precios que suben a 765 pesos por cada 1,000 pies tablares, eso se tradujo en más de 10,000 pesos extra por la misma casa sin ninguna mejora en los materiales o la artesanía. Centros de estudios como Brookings lo resumieron sin rodeos. Los aranceles a la madera no protegen a la industria. Empobrecen aún más a los estadounidenses comunes. La realidad fue clara en las obras de construcción de todo el país. El crecimiento de empleo prometido en el sector forestal de Estados Unidos no se materializó. Las fábricas nacionales siguen limitadas por equipos obsoletos y altos costos operativos, y no pueden competir eficazmente con México a pesar de la protección arancelaria. En lugar de revitalizar la producción nacional, la política creó cuellos de botella, aumentando los costos para los constructores, las familias y los desarrolladores por igual. Mientras los constructores estadounidenses luchaban contra las presiones inflacionarias, la transformación de México seguía ganando ritmo. Los productores profundizaron los lazos con socios internacionales y negociaron nuevos acuerdos de sostenibilidad en el marco del Acuerdo Económico y Comercial Integral con la Unión Europea. Su visión era ambiciosa, posicionar la madera mexicana como el acero verde del futuro, un material con bajas emisiones de carbono esencial para la construcción sustentable y los proyectos de energía renovable en todo el mundo. Irónicamente, los mismos aranceles que habían elevado los precios en Estados Unidos ahora estaban alimentando la ventaja competitiva de México en el exterior. Los precios más altos de la madera significaron mayores ingresos, lo que permitió a empresas como West Fraser, Cane e Interfur invertir en nuevas tecnologías y expandir las exportaciones a mercados donde las normas ambientales importaban más que la política. Para 2025, las empresas mexicanas habían aumentado sus envíos fuera de Estados Unidos en casi un 20%.
Un cambio que comenzó a redefinir todo su modelo de negocio. En el oeste de México, los aserraderos modernizaron sus operaciones y avanzaron hacia una producción de mayor valor, desde madera industrializada hasta madera para muebles. Este cambio desde las exportaciones de materias primas hacia bienes procesados avanzados reflejó una evolución más amplia en la estrategia industrial del país. Cada nuevo contrato firmado en Europa o Asia tenía un significado que iba más allá de los ingresos. Señaló que el equilibrio del poder económico dentro del comercio de madera de América del Norte estaba cambiando. México ya no estaba definido por la dependencia del mercado estadounidense. Estaba marcando su propio rumbo. Mientras tanto, la industria de la construcción estadounidense se enfrentaba a una creciente turbulencia. El aumento de los precios de la madera hizo que la asequibilidad de la vivienda fuera aún más inalcanzable. La brecha de oferta se amplió porque la producción interna no logró seguir el ritmo de la demanda. Los constructores se vieron obligados a retrasar proyectos, ajustar planes o abandonar desarrollos por completo. Para muchas familias, el sueño de tener una vivienda propia quedó cada vez más lejos. A mediados de 2025, los economistas notaron que la política arancelaria había resultado contraproducente. En lugar de garantizar empleos estadounidenses, había debilitado uno de los sectores más vitales de la economía. El esperado resurgimiento de la industria forestal estadounidense no se había materializado y las presiones sobre los precios ahora se estaban extendiendo más allá de la vivienda hacia indicadores de inflación más amplios. La madera se había convertido en el símbolo de un problema más profundo. Como las medidas proteccionistas destinadas a defender los intereses nacionales pueden a veces acabar perjudicándolos. En México, los beneficios de la adaptación se hicieron cada vez más visibles. Las exportaciones a Asia y Europa continuaron creciendo. Los incentivos federales sí le ayudaron a las provincias a recuperarse de las recesiones de 2021 a 2023. Reabrir fábricas y modernizar equipos. Los datos comerciales mostraron que la participación del país en las exportaciones mundiales de madera había aumentado de manera constante, acercándose a los principales productores europeos. Según los analistas de RBC, si las tendencias actuales persisten, México podría convertirse en el mayor centro de exportación de madera fuera del norte de Europa en 2027. Este cambio no fue solo una cuestión económica. Reflejaba un realineamiento más amplio de la influencia. En un mundo transformado por las disrupciones en las cadenas de suministro y la incertidumbre geopolítica, la confiabilidad se había convertido en su propia forma de poder. La capacidad de México para ofrecer productos sustentables y consistentes lo convirtió en un socio preferido para los gobiernos y las industrias que buscan estabilizar sus sectores de construcción y energía. Mientras tanto, Washington se encontraba en una posición difícil. Las mismas tarifas diseñadas para fortalecer la resiliencia interna ahora estaban profundizando la dependencia de sistemas costosos e ineficientes. A medida que la asequibilidad disminuyó y la frustración pública aumentó, comenzaron a surgir preguntas sobre la conveniencia a largo plazo de la estrategia comercial. El proteccionismo había construido más que barreras económicas. Había creado divisiones dentro del propio mercado entre asequibilidad y ganancias, progreso y parálisis en toda América del Norte. Los efectos de este experimento político ya no eran teorías abstractas debatidas por los analistas. Eran visibles en casas a medio construir, proyectos de infraestructura retrasados y rutas comerciales cambiantes. La economía maderera de América del Norte se había redefinido. Lo que comenzó como una maniobra defensiva de Estados Unidos desencadenó una transformación imprevista que colocó a México en el centro de un orden global cambiante. Al reducir su dependencia de un solo socio, México diversificó no solo sus mercados sino también su identidad económica. Ya no era una extensión de la cadena de suministro de vivienda de Estados Unidos. Se había convertido en una fuerza independiente que forjaba su propio futuro. Las inversiones en tecnología verde, infraestructura y diversificación comercial la estaban posicionando para liderar una nueva era de construcción sustentable en todo el mundo.